Esta historia es comúnmente contada desde el miedo, la preocupación y la angustia. Es la historia de una enfermedad muy estigmatizada. Se trata de la historia del 1% de la población mundial y de más de 1 millón de mexicanos que la padecen. ¿Pero solo ellos? ¿O también sus familias? Hablamos de un trastorno mental que altera la personalidad y la percepción de la realidad, llamado esquizofrenia. Esta es la historia de cómo se desarrolla esta enfermedad y de si puede o no heredarse por generaciones. Nosotros somos Isaac, Marisela y Joana, y responderemos a una pregunta que ha atormentado a muchos hijos de pacientes con esquizofrenia. ¿Estoy condenado a tener también esquizofrenia? Diagnosticado a los 20, muerto a los 16, esquizofrénico paranoide, así es como vosotros me llamaréis. Un nombre para todos los trastornos emocionales y multinacionales avalando investigaciones que crean medicación para tales enfermedades. Y después, usted tiene una discapacidad del 65%. La enfermedad no se llama esquizofrenia, se llama miedo. Laura Sam recitando la esquizofrenia. Pues es que, pues más que el tabú es el estigma, ¿no? El estigma de la condición médica. Porque no se ve como una enfermedad. O sea, se ve como si la persona fuera o voluntad propia, o sea, que se haya enfermado porque él quería enfermarse, lo cual es un absurdo, ¿no? O como si fuera un castigo, ¿no? Que ya sea mágico religioso. La esquizofrenia es una enfermedad donde convergen la alteración del pensamiento, de la conducta y de las emociones. Se afecta la forma en cómo se piensa y la percepción de la realidad. Se pueden desarrollar creencias que no se reducen a la lógica y tener cambios en el comportamiento. Quienes la padecen presentan delirios, por ejemplo, sentirse vigilados aunque no sea así. También hay alucinaciones, una alteración donde la persona ve, siente o escucha algo que no está ahí, así como conductas desorganizadas. El doctor Zaraco, psiquiatra y doctor en ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, nos da un ejemplo de estas conductas. Yo me acuerdo de un paciente que me decía, es que se enojó mi mamá porque me compré un pantalón. Y ya le pregunté cómo fue eso. Me dice, es que me dijo mi mamá, toma para que te compres un pantalón. Y fue, compró un pantalón. Pero no era ni de su talla ni de su gusto, solo compró el pantalón. O sea, es una acción concreta. Pero que en la vida cotidiana uno entendería que el pantalón es para él, ¿no? Pero parece que si no le dijo un pantalón para ti, él fue y compró un pantalón. O sea, siguió la orden, pero no de manera socialmente adecuada. Son las fallas cognitivas en lo social. Este trastorno no solo afecta a la vida de quienes lo padecen, sino de aquellos que los rodean. Amigos y familiares viven junto a la persona con esquizofrenia, además con los impactantes cambios de conducta. Muchos resaltan lo difícil y desgastante que es convivir día a día con una persona con diagnóstico de esquizofrenia. Así lo relata Antonio Hernández en su crónica publicada en Vice.com. Cuando estás en casa tienes que enfrentarte al comportamiento aleatorio y paranoico de una persona enferma que no para de hostigarte con sus enredos mentales. Siempre que estoy en casa intento estar lo más posible en mi habitación y salir lo mínimo necesario para ir al baño y a la cocina. De hecho, hay muchas veces que si mi padre está en el salón, intento llevarme mi cena a la habitación para no tener que estar con él. También, debido a la enfermedad de mi padre, siempre me quedará la duda de si, en algún momento de mi vida, desarrollaré la enfermedad. Ciertas investigaciones mencionan que la esquizofrenia tiene una heredabilidad del 60 al 80%, según Owen en el año del 2016. En otras se reporta que va desde un 50 hasta un 87%. Esto es mucha variabilidad cuando hablamos de una cifra que representa el pronóstico de vivir o no con una afección tan alarmante como esta. En otras fuentes encontramos datos como el estudio de Faraone en el año del 2002, que señalan un riesgo para los familiares en primer grado que oscila entre un 9 y un 16%, y que el hijo de 2 personas afectadas tiene un 46% de riesgo de presentar dicha enfermedad. Pues tenemos que entender qué es la heredabilidad, ¿no? Que es como esta varianza que se le atribuye a la característica genética, ¿no? Y el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad es tener un familiar afectado. Joana nos mencionaba 60 a 80%, 9,
16. Los números no concuerdan y parecen muy variables. Para resolverlo, preguntamos acerca de estos porcentajes al Dr. Zaraco, quien nos aclara que... O sea, parece que la genética tiene algo que ver, pero no es determinante. Entonces, por eso la heredabilidad depende del estudio, varía. O sea, esa variación es por el tipo de cómo se diseña el estudio, cómo se recaba la información. Significa que el 80% de la varianza conocida como esquizofrenia se puede atribuir a factores genéticos en poblaciones, no en el individuo. O sea, yo no le puedo decir a una persona que tiene esquizofrenia y va a ser papá o mamá que su hijo va a tener 80% de riesgo, no. Su riesgo es ligeramente mayor que el de la población general. Hay muchos factores que no son genéticos que pueden favorecer la aparición de la enfermedad. Tener un papá mayor de 50 años, vivir en un área urbana, la migración, inadecuado control prenatal, factores perinatales como preeclampsia, deficiencia nutricional e infecciones, y el consumo de sustancias, donde la marihuana es la principal sustancia causante. Al respecto, Antonio, de quien hablábamos al inicio, comenta que ha intentado mantenerse alejado de la marihuana o cualquier otro tipo de droga para protegerse de iniciar el desarrollo de la enfermedad. Es un conjunto de factores. Tener familiares con dicho padecimiento sí ocasiona mayor vulnerabilidad, pero es una interacción de esta heredabilidad genética con factores ambientales. Finalmente mencionar que padecer esquizofrenia no es tu culpa, ni la de tus padres u otros familiares. Ellos no tuvieron nada que ver con el desarrollo del síndrome. Escuchemos las palabras de un psiquiatra experto. O sea, ellos no tuvieron nada que ver con el desarrollo de una enfermedad así, que son factores que ocurren tanto en el medio ambiente como en factores que ya vienen predispuestos, que ellos no tienen voluntariamente nada que ver. Para aquellos que viven con esquizofrenia y están planeando en ser padres, el Dr. Zaraco nos recomienda: Si se van a tener familiares, pues un buen control prenatal, una buena nutrición, puede ir al médico. El médico va a ser más resolutivo con el medicamento, porque es la única manera que hemos encontrado para contener la enfermedad. No para curarla, sino contenerla, que haga una vida relativamente estable. Para buscar información con respecto a la heredabilidad, síntomas, diagnósticos, etc., es importante recurrir a sitios de confianza, como del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos o el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Este último, de hecho, cuenta con Mentalizarte, una fuente muy confiable para conocer más de este y otros trastornos psiquiátricos, que todos podemos seguir en redes sociales. Es importante recalcar que siempre se debe buscar la asesoría de un médico especialista y evitar la información falsa en el Internet. El Dr. Zaraco nos advierte. Porque si uno ve en Internet, luego hay cada cosa, o sea, hay información que en realidad pues, no se puede corroborar. Sin lugar a dudas, la esquizofrenia tiene un alto impacto en la vida de las personas que viven con ella y de sus seres queridos, tal y como pudimos verlo con el caso de Antonio. Su alta incidencia nos demuestra que es una problemática seria que atender. Y si bien el estigma e ideas falsas sobre esta enfermedad aún están en boca de la sociedad, tenemos la cura para acabar con ellas. La información científica actual nos demuestra que tener familiares con esquizofrenia no representa una condena de llegar a desarrollarla uno mismo. La ciencia nos permite deshacernos de las cadenas de la desinformación que nos mantienen prisioneros del temor.